Ya. Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar con una corrección a la clase anterior. A ver, se trata de la diferencia entre el condicional y la implicación. Voy a hacer las tablas de verdad. Bueno, en realidad del condicional no hace falta, esa es correcta, pero en cambio me equivoqué en la tabla de la implicación. Y es importante que ustedes conozcan en realidad por qué la implicación y no simplemente el condicional. ¿Sí? A ver, entonces, en una lógica trivalente tenemos esto. A ver. Que gracias a la cual se arma esta tabla de verdad. A ver, hay simplemente dos principios, dos condiciones que tiene la implicación. Es un condicional fuerte. ¿Sí? A ver, el, recuerden, se encierra entre, a ver, un ratito, el Agustín, el, a ver, Agustín, ya le puse en la lista, bienvenido. Verán, se encierra entre barras inclinadas una oración para simbolizar convencionalmente el valor de verdad de la oración encerrada. Y en este caso es la implicación. Entonces, ¿qué valores toma implicación? Ahí hay solamente dos posibilidades, o cero o medio, en cualquier tipo de lógica de las que maneja Lorenzo. En este caso estoy dándoles como ejemplo una lógica trivalente, pero igual las condiciones que les voy a dar valen incluso para una lógica infinivalente. ¿Sí? A ver, verán, en lugar de emplear las palabras verdadero, falso, es decir, valores de verdad verdaderos y falsos, la expresión técnica son dos adjetivos, designado y antidesignado. Aquí el 1 está en lugar de la B, el cero en lugar de la F, y el primero es designado, eso se simboliza con anteponiendo es en cambio antidesignado, eso se expresa anteponiendo un signo menos delante del valor, y el valor medio significa 50% verdadero, 50% falso, tiene ambos signos, es designado y antidesignado. El, no estoy seguro si es que alguna otra lógica para consistente tiene esta designación. ¿Sí? Obviamente eso es así debido a la visión o a la cosmovisión dialéctica que tiene Lorenzo Peña y que en la historia de la filosofía de Occidente nos viene por lo menos desde Heráclito, pasando por Platón y otros más. Nicolás de Cusa, Hegel, Marx, etcétera. ¿Sí? El valor medio es a la vez verdadero y falso. Ahora, verán, entonces, cuando la implicación nunca toma un valor uno, jamás es totalmente verdadera. ¿Y eso por qué? La razón nuevamente tiene que ver con Heráclito, puesto que Heráclito nos dice que los entes
son autoidénticos y distintos. Para él, la identidad se da conjuntamente con la distinción. Y eso es algo que acepta Lorenzo Peña. Eh, Me parece, si no estoy mal, lo vimos en el curso de ontología. ¿Sí? Bien, entonces, cada ente es idéntico y distinto, por lo tanto, y la equivalencia, es decir, a través de la implicación. Por lo tanto, si es que la identidad no puede ser totalmente verdadera, y la identidad se define a partir de la implicación, de ahí, por esas razones metafísicas, cuando estamos en la lógica, Lorenzo cree que la implicación jamás puede ser totalmente verdadera, es decir, uno. Por lo tanto, las únicas dos opciones son medio y cero, o totalmente falsa o semi verdadera. ¿Cuándo es el medio? Si el valor de P es menor o igual que el valor de Q. A ver, voy a poner un poquito más el... Voy a acercar la cámara para que vean aquí más cerca. ¿Sí? Es valor medio si es que si el valor del antecedente es menor o igual que el valor del consecuente y cero en caso contrario. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a este significado que tiene la implicación, se arma el resto de valores de la tabla de la implicación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la implicación? Simplemente está considerando que el antecedente o miembro izquierdo, a lo sumo, puede tener el mismo valor de verdad que el consecuente. ¿Sí? Tanto valor como el consecuente o menos. Eso si es que vamos de izquierda a derecha. Y si es que vamos de derecha a izquierda, es decir, al revés, entonces Q tiene que ser tan verdadera, por lo menos tan verdadera como el antecedente. Si es que la implicación es verdadera, entonces Q tiene tanta verdad o más que el antecedente. Es decir, eso es mayor o igual, si es que vamos de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, uno implica uno cuando tanto miembro izquierdo como miembro derecho, recuerden, estos valores son del antecedente, acá arriba son los valores del miembro derecho, el consecuente, y ahí tenemos tres columnas, tres filas, en total 9 valores, en total. ¿Sí? Bien, entonces cuando uno implica uno, eso es primer caso, el miembro izquierdo es igual que el derecho, por lo tanto ahí va medio, medio implica medio, medio y cero implica cero, también medio. Ahora, medio es menor que uno, por lo tanto, eso significa que tiene que tener medio. ¿Sí? Cero es menor que uno, correcto. Y cero también es menor que medio, sí. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la tabla de la implicación. Es decir, es un condicional fuerte. No es lo mismo que el mero condicional, ¿sí? La herradura echada. Bueno, el, esto es importante tener en cuenta por lo que voy a indicar a continuación. Bien, el, para seleccionar las reglas de inferencia.
Ya. Bueno, les agradezco a los estudiantes que no se han podido conectar y me mandan mensajes diciendo que están con dificultades. Bueno, entonces, veamos, voy a poner como título el bien común como criterio de selección. Recordemos que, puesto que hay varias lógicas deónticas, la primera apareció en los años 1930 y pico. Eso quiere decir que ya estamos a unos 90 años de historia de la lógica deóntica. Entonces, hay varias lógicas. Podríamos mencionar la lógica deóntica estándar, la de Alchurrón y Bulliin, los filósofos argentinos, y la de Lorenzo, solamente para mencionar tres nada más. Entonces, sabemos que los jueces por ley tienen que razonar y los juristas, los abogados, igual tienen que el motivar cuando a partir de ciertas premisas, algunas fácticas, otras normativas, sacan una conclusión. Eso lo pueden hacer delante del juez en un juicio y el juez también, por su parte, tiene que razonar. ¿Con cuál lógica razonar? Aquí está la respuesta. O sea, ¿qué reglas de inferencia valen en lógica jurídica y cuáles no? Eso depende de... voy a definir qué es una regla de inferencia lógico-jurídica válida. A ver, regla de inferencia válida. Pero no estoy hablando de cualquier regla de inferencia, simplemente lógica, sino una... estoy definiendo la validez en la lógica jurídica. ¿Sí? Bien. Verán, recordemos, y estaba al final de la clase, estaba empezando a definir lo que era una, o a recordar lo que es una regla de inferencia. A ver, verán, tenemos, por ejemplo, hablemos de, a ver, tengo aquí premisa uno, premisa 2, tengo premisa N, y de ahí concluyo Q. El, Veamos, obviamente la P es simplemente una letra esquemática, otros autores llaman a estas letras TQ minúsculas variables proposicionales o sentenciales. La idea es que no son propiamente oraciones, sino que están en lugar de oraciones. Ahora, el, la estructura de cada una de estas premisas puede variar infinitamente. Pueden ser oraciones atómicas, más de $12,000, ¿sí? O pueden ser oraciones condicionales, negaciones, oraciones deónticas. ¿Sí? Ahora, recordemos simplemente cuál era la definición de validez en la lógica clásica, que si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión no solamente es verdadera, sino que lo es necesariamente. Entonces, la validez lógica, en una lógica sentencial, está en función de que esta verdad que están en las premisas se preserve en la conclusión. ¿Sí?
lo cual quiere decir que es imposible que de premisas verdaderas se pase a conclusión falsa. Eso no puede suceder, nunca. Ahora, si nosotros estamos en una lógica multivalente con grados de verdad, entonces una regla de inferencia sigue siendo válida por más que las premisas sean totalmente verdaderas y la conclusión sea parcialmente verdadera. Por más que la conclusión disminuya su grado de verdad con respecto al grado de verdad de las premisas, ¿sí? Supongamos que estamos en una lógica que tenga 10 grados de verdad, ¿sí? Y ninguna de las premisas es menos del 50% verdadera. La conclusión puede ser 40% verdadera, 10% verdadera, pero se está pasando de la verdad a la verdad, ¿sí? El único caso en el que una regla de inferencia verdaderas a una conclusión totalmente falsa, es decir, cero. Solo en ese caso, cuando se pierde totalmente la verdad de las premisas y se desciende a cero, conclusión totalmente falsa, solo ahí la regla de inferencia es inválida. ¿Ya? Pero esa es la definición en general. Ahora, veamos qué pasa en la lógica jurídica o lógica nomológica. Entonces voy a poner regla de inferencia en una lógica jurídica. ¿Sí? Lo que, lo que Lorenzo exige, y, y esa es la pauta que él adopta para admitir unas reglas de inferencia y rechazar otras reglas de inferencia, es su relación con el bien común. ¿Sí? Entonces voy a borrar aquí lo que sucede en la lógica clásica y en vez de eso voy a poner el grado del bien común. ¿Sí? Grado del bien común. El grado es una escala, puede ir del 0 al 100. Obviamente, no hace falta que podamos cuantificar ese grado de beneficiar al bien común. Lo que no puede suceder en este paso, ¿sí?, de las premisas a la conclusión, es que el bien común de la conclusión, el beneficio, el beneficio que las premisas prestan al bien común. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos nuevamente es el mismo signo que está acá. ¿Sí? Eso quiere decir que la validez lógico-jurídica de una regla de inferencia está definida por la implicación. De ahí la importancia de este funtor, que no puede expresarse a menos que tengamos grados de verdad. En la lógica clásica se confunde el condicional y la implicación es lo mismo, por lo tanto la lógica clásica no tiene ese potencial expresivo, la fecundidad, los instrumentos, como para poder diferenciar grados de antecedente y consecuente. Bien, entonces, resumiendo, si es que el grado de beneficiar el bien común que tiene la conclusión desciende, va por debajo del grado de que las premisas favorecen el bien común, entonces esa regla de inferencia no vale.
En este mismo capítulo, en la sección 9, vamos a ver una discusión de qué reglas de inferencia valen y por qué, y cuáles no valen, ¿sí? Aquí está el criterio, ¿sí? Entonces, aquí Lorenzo lo que está haciendo es añadir un rol, una función más a las que ya se ha indicado en otros lugares, que juega el bien común. En este momento, el bien común está las inferencias que van a ser válidas o no en la lógica jurídica, dependiendo de si la conclusión preserva, conserva o no el grado de beneficiar, de promover el bien común. ¿Sí? Bueno, espero que esté claro. Los ejemplos me reservo para cuando lleguemos a la sección 9. Esto está en la sección 3. Espero que ya la próxima semana ya lleguemos a la sección 9 y podamos ver exactamente al detalle cómo está funcionando este criterio de validez. Bueno, a ver. Bien, entonces, utilizando un nombre, una palabra técnica, el, esta preservación, ¿sí? Vean, la conclusión favorece el bien común o en la misma medida o en una medida mayor que el grado de favorecimiento de las premisas al bien común. Por lo tanto, aquí hay una preservación y eso técnicamente se llama una monotonía. El, Eso de monotonía, sí, viene de dos raíces griegas. Monos es uno y tonos, a ver, me parece, si no estoy mal, es como fuerte. Hablando de verdad, o sea, no se puede pasar de verdad a falsedad, de uno a cero. No hay cómo. Por eso la preservación, la conservación de la verdad. Pero en un sistema multivalente tenemos dos opciones. O bien la conclusión es igual de favorable al bien común o más favorable, ¿sí? Pero en cualquier caso, lo que no puede ser es que la conclusión descienda en grado de beneficio al bien común, ¿sí? Otro ejemplo, si es que supongamos que las premisas eh, son favorables al bien común en un 75%, 75%, ¿sí? Y si es que la conclusión es favorable al bien común solo en un 70%, ¿sí? Entonces, veamos, ¿sí? Pongamos, tengo 75% y acá 70%. ¿Vale esta regla de diferencia? ¿Sí? Puse con rojo porque esa regla de diferencia es lógico, jurídicamente inválida. Por lo tanto, eso se simboliza con, esto se llama el torniquete y voy a tacharle, le pongo una raya inclinada para decir que no se da esa implicación, puesto que el grado de beneficiar al bien común que tiene la conclusión está por debajo del grado de beneficio que tienen las premisas con respecto al bien común. Esto es imposible, no se da. Bien, por eso le taché. Bien, entonces, esto es cuestión la implicación, o sea, la definición de
regla de diferencia válida está haciendo uso de grados de beneficio al bien común. Bueno, ahora, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, voy a avanzar, entonces vamos al el siguiente acápite, es el número 4. A ver, voy a... ¿Ya? A ver. Vamos a ver qué es una norma. ¿Sí? A ver, norma. A ver, verán, para Lorenzo Peña, una norma es una situación jurídica. ¿Sí? Bien, entonces voy a explicar esto y a hacer la comparación con qué pasa con el positivismo. ¿Sí? Bien. ¿Y qué es una situación? Situación está tomada en el sentido como de un hecho o un estado de cosas. Creo que esas tres expresiones son sinónimas: hecho, estado de cosas o situación. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, verán, el, por lo tanto, una norma tiene un carácter ontológico. Verán, esto es una situación es simplemente un hecho, y cuando hablamos de hecho, eso viene del verbo hacer, es algo que alguien o algunos hacen. ¿Sí? Por ejemplo, estacionarse en un lugar prohibido, matar o pagar una multa, etcétera. ¿Sí? Cualquier acción. A ver, pero sí, sí, sí. Absolutamente cualquier acción que, que sea voluntaria, o sea, que dependa de la intención, la decisión que uno toma. Acciones involuntarias, esas el, tienen un tratamiento jurídico especial. Por lo general estoy hablando de aquellas bajo las que cae la responsabilidad, ¿sí? Es decir, a uno, o dependiendo de si quiso o no realizar esa acción, si fue premeditada o no, uno puede ser culpable o inocente. Entonces, en parte entra la voluntad. Si es que no ha entrado, entonces eso puede ser un atenuante de responsabilidad. En algunos casos podrá ser un eximiente, algo que exculpa a la persona, porque en realidad no lo quiso. ¿Sí? Bien, entonces ahora, ¿a qué me estoy refiriendo cuando digo jurídico? ¿Sí? Esto de hecho lo hemos estado simbolizando con la letra A mayúscula. ¿Sí? Ok, ahora, ese hecho, que es una acción cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, la de mirar la televisión, comprar el periódico, leer las noticias, lo que sea, deónticos o jurídicos. Puede ser lícito, recuerden la A abrevia A, autorizado. Puede ser obligatorio, la o puede ser prohibido, es decir, no lícito. ¿Ya? Entonces, esto es una norma. ¿Sí? ¿Qué es una norma? Es la atribución de uno de estos tres calificativos deónticos a un hecho. ¿Sí? Entonces puedo decir, torturar no es lícito. ¿Sí? Una
A ver, puedo decir una corrida de toros o la pelea de gallos es lícito. ¿Sí? Trabajar es obligatorio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esas son normas. Y las normas pueden ser de carácter general, cuando no mencionan en particular ninguna entidad concreta, ¿sí? Cuando se aplica a todos o a nadie. ¿Sí? Pero las normas también, es decir, estas predicaciones de uno de esos tres calificativos puede ser a un individuo particular. ¿Sí? Por ejemplo, el que es obligatorio que Juan pague impuestos. ¿Sí? Bien, entonces, en cualquier caso, las normas entonces son o generales o particulares, pero la estructura de una norma es esta de aquí. Una norma es simplemente un hecho que está calificado o por la licitud, por la obligación o por la prohibición. ¿Sí? Y en esta noción, esta metafísica, bueno, ontología o metafísica da igual, Lorenzo no va a distinguir entre ambas cosas. Pero la palabra que más disgusta a los positivistas es la metafísica, por eso voy a utilizar esa palabra. ¿Sí? La... Bien, ahora veamos brevísimamente, no quiero demorarme mucho en esto, el, qué pasa con el positivismo. Recuerden que los positivistas o el positivismo no es sino la aplicación del positivismo filosófico al derecho. ¿Sí? Entonces, puesto que los positivistas filosóficos son antimetafísicos, creen que la metafísica, la teología filosófica, la antropología filosófica, cuando nos hacemos las preguntas, ¿qué es? Cuando hablamos de, por ejemplo, ¿qué es la justicia? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es Dios? Etcétera. ¿Qué es una causa? Las esencias como entidades abstractas no, no pueden ser empíricamente conocibles, por lo tanto, eso está más allá de nuestro conocimiento. Para los positivistas solo hay dos tipos de oraciones significativas. O con otras palabras, si nosotros les preguntáramos a los positivistas, ¿qué es lo que existe? Sintéticos y analíticos. Los analíticos son aquellos que son verdaderos simplemente por análisis del lenguaje. Nosotros descubrimos que el 1 más 1 igual a 2 es verdadero, simplemente por el significado de qué es 1 y qué es más, y qué significa 2. ¿Sí? Eso es cuestión puramente teórica o podemos decir Carnap decía, es un simple juego de lenguaje, así empleamos las palabras en aritmética. ¿Sí? Igual con la palabra triángulo, kilómetro, esas son tautologías. Las leyes de la lógica, igual. P y Q equivale a Q y P. ¿Sí? Ahora, las oraciones significativas que no son analíticas son sintéticas. Aquellas cuya verdad la descubrimos utilizando los sentidos. Por ejemplo, observando. Entonces, si yo digo, estoy utilizando una mesa cuadrada, ¿eso es verdadero o falso? Se puede descubrir mirando cómo es la mesa, qué forma tiene. Y entonces la observación me dice
si es que es verdadera o falsa. Entonces, para los positivistas solo hay esa doble clasificación de las oraciones que tienen significado. Pero en cambio, ¿cómo podría yo saber si la tortura es mala? ¿O que matar es malo? ¿O que dar caridad es bueno? ¿Sí? El, o en vez de bueno y malo, utilicemos las palabras obligatorio, prohibido, lícito, ilícito. Un niño prende fuego a un gato. Eso es observable. Vemos, pero veo que esa acción es ilícita, prohibida, no se ve, no veo. ¿Sí? Entonces, estos calificativos van más allá de la observación. Por lo tanto, decir la tortura es prohibida es un enunciado que, fíjense lo que acabo de decir, es un enunciado que no tiene valor de verdad, en el sentido de que no está bajo nuestra capacidad de conocimiento el determinar si torturar es prohibido o no. Entonces, cuando estamos desde un enfoque empirista, el, una, una atribución de este tipo, ¿sí? De darle un calificativo deóntico a un hecho, no es ni analítica, ¿sí? Por ejemplo, torturar es ilícito. Si nosotros hacemos un análisis de la tortura, su concepto, su definición, no incluye la cualidad de prohibido. Entonces, esa oración no es analítica y tampoco es sintética porque no podemos, por medio de la observación, determinar si es que es verdadera o falsa. Por lo tanto, para los positivistas en general, el positivismo filosófico está excluyendo que oración sentido. ¿Sí? En, hablando ontológicamente, estos calificativos son metafísicos, no existen, están más allá de la experiencia, por lo tanto, da igual que no existan, porque no podemos constatar, verificar que existen. Entonces, si es que no existen estos calificativos, ya no podemos tener normas. Imposible que una norma sea una entidad metafísica desde el punto de vista positivista. Los positivistas aceptan ese análisis de las normas, pero no se pueden quedar sin normas. Entonces dicen, lo que hay es oraciones prescriptivas, oraciones que expresan una orden. ¿Orden de quién? De la autoridad. Orden del legislador. ¿Sí? Pero no, una norma no tiene esta naturaleza ontológica. ¿Sí? En cambio, Lorenzo Peña, el puesto que no es empirista, más bien está del lado de los racionalistas. En realidad él es empirio criticista, no es que descarte totalmente, absolutamente la experiencia, eso sería el, epistemológicamente insostenible. Entonces, aquí, polemizando contra los positivistas, remarca este hecho de que una norma está constituida por un hecho cualquiera más la atribución a ese hecho de uno de estos calificativos deónticos. ¿Sí? Eso es una norma, una situación jurídica. ¿Sí?
Lorenzo, en esta sección 4, cuarta, también habla acerca de cuáles son las fuentes del derecho. ¿Sí? Fuentes del derecho, ¿sí? ¿De dónde se origina? Entonces, Lorenzo menciona 6 fuentes. Para el positivismo solo hay una única fuente, es el legislador, nada más. Lorenzo cree que efectivamente ese es, el legislador es una legítima fuente de derecho, pero no la única ni tampoco la más importante. Aparte de esa, hay otras más. ¿Sí? A ver, por ejemplo, en primer lugar, la exigencia de la convivencia social. Una norma un primer tipo de normas, la vienen de la naturaleza social del ser humano y en verdad de cualquier miembro que viva en comunidad. ¿Sí? A ver. Fuentes del derecho. Recuerden, últimamente, en este semestre, estoy prescindiendo de escribir la preposición de. ¿Sí? Cada vez para hacerle la escritura todavía mucho más sintética, más abreviada, más corta. ¿Sí? Entonces, uno es las exigencias de la socialidad. ¿Sí? O sea, del hecho de que somos seres que convivimos con otros en una pluralidad. En el caso del ser humano, no es solamente que vivimos con otros seres humanos. Recuerden, nuestra sociedad no es puramente humana, puesto que vivimos con otros animales. Unos son domésticos y otros los tenemos en cautiverio. ¿Sí? Piensen ustedes en las mascotas. ¿Sí? Bien, entonces, esa socialidad tiene ciertos requisitos. Esa es una de las primeras fuentes del derecho. ¿Ya? A ver, otra es la costumbre. ¿Sí? Una tercera, el promulgamiento de un legislador. ¿Ya? Lo que se publica en el boletín oficial del Estado. También es una fuente del derecho las sentencias de un juez. ¿Sí? Es lo que en el lenguaje común se conoce como sentar precedentes. Finalmente, voy a añadir, y con esto acabo, en quinto lugar, otra fuente del derecho son los acuerdos privados que hacen los individuos. Puede ser una promesa, puede ser un contrato o un testamento. ¿Sí? Esas son fuentes privadas. Bien, lastimosamente, discúlpenme, no pude avanzar, tenía planificado irme por lo menos hasta la sección 5. El, claro, ya quedó para mañana. Bueno, les deseo una buena tarde, muchas gracias por estar presentes. A ver, ¿alguien más quién entró después que yo ya tomé lista? A ver, Agustín. Bueno, creo que fue Agustín. Muchas gracias, que pasen bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.